Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa El Talmid. Esa palabra Talmid es una palabra en hebrea, la cual significa discípulo, un verdadero discípulo que desea ser lo que el Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor, dice en 1 Juan capítulo 2, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Una vez más le damos las gracias a cada uno de ustedes por permitirnos a nosotros entrar en su hogar con la santísima palabra del Señor, donde aquí en este ministerio, en este programa, estamos nosotros enseñando la palabra expositivamente, versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para saber cómo ser un mejor reflejo del Señor aquí en esta tierra, siendo un reflejo de su carácter, de su carácter, su integridad, su persona, para que nosotros podamos ser sal y luz en un mundo lleno de tinieblas. Estamos aquí contestando las preguntas bíblicas cada día, cada noche también, porque tenemos un programa en la radio en la mañana, un programa en la radio de la noche y aquí en EATV, canal 21.1 en Cusco y también en canal 44.2 en Lima, pero estamos aquí también enseñando la palabra en la emisora 790 AM, aquí Radio Nueva Luz en Cusco, en la mañana y en la noche. Y tenemos preguntas que vienen de distintas fuentes sobre la misma escritura, donde estamos dando una mini enseñanza más detallada, expositivamente hablando, para dar una respuesta más amplia y profunda a la palabra del Señor. Y es aquí donde hemos llegado aquí en esa escritura en Filipenses capítulo 2, en Filipenses, abre sus Biblias aquí, en Filipenses capítulo 2, y estamos estudiando versículos 5 al 11, y estamos hablando sobre la Navidad, la humillación de Jesús, la humillación de Jesús. ¿Cómo es posible que el Dios del paraíso, el Dios del cielo, ha bajado al nivel nuestro, donde Él se bajó al nivel nuestro, escuche bien, a nuestro nivel, y donde Él se despoja de su majestad, se despoja de su gloria, se despoja de sus privilegios divinos que tenía? Él sigue siendo Dios, pero ahora él va de un ser supremo celestial y viene a encarnarse, viene a encerrarse en un cuerpo humano y llega a la tierra donde va a ser rechazado y donde por fin lo van a matar. Y lo hace por el amor que tiene por nosotros. Estamos hablando de la humillación de Jesús. Y precisamente en estas escrituras que nosotros tenemos, donde tenemos aquí en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, tenemos 213 preguntas precisamente que habíamos comenzado a contestar el día de ayer. Hoy, siendo el 22 de diciembre, nos falta el 22, el 23, el 24, el 25, 4 días más en cuanto el mundo y el mundo de las iglesias, ¿no?, y el mundo secular ha escogido y decidido que el 25 de diciembre es el día que estamos celebrando el nacimiento del Señor Jesucristo, o la encarnación de Dios bajando aquí en la tierra para alcanzarnos y darnos la oportunidad de relacionarnos con Él, identificarnos con Él, y podemos ver a Dios palpar en la persona de Jesús, el Cristo. Y este es el tema que estamos llevando aquí hoy en día. Y quiero llamar su atención en Filipenses, o vamos a leer en Filipenses en capítulo 2 del versículo 5 al 11. Vamos a leer lo que dice la palabra para arrancar aquí en adelante. Y también para aquellos que nos han escrito nosotros para enviar sus preguntas bíblicas, pueden enviarlo al siguiente número. Lo pueden enviar a 993-093
959. 993-093-959. Una vez más, estamos por este sistema, por este medio, porque estamos nosotros viajando, entrenando pastores y predicando en otros lugares. Pero note bien lo que dice aquí, que nosotros vamos a enfocarnos aquí, donde vamos a leerlo en su contexto, el texto completo en su contexto, y luego vamos a enfocarnos en versículo 7, continuando con nuestro estudio de la palabra del Señor y con la gracia de Dios contestando 213 preguntas que han entrado precisamente sobre este pasaje de Escritura. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no se estimó a ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y también en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Note. No importa si nosotros estamos leyendo las Escrituras, sea en la Biblia de los protestantes o de los evangélicos o la Biblia de los católicos romanos, la Biblia dice la misma cosa. Es aquí donde muchos están en shock, están asombrados a descubrir que dice la misma cosa. Note bien, mira. Y aquí lo que queremos hacer es enfocarnos aquí en versículo 7. Acabamos de leer versículos 5 al 11, vamos a enfocarnos en versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tomando forma de siervos, hecho semejante a los hombres. Quiero enfocarme, y te recuerdo que he dicho que nosotros lo que hacemos aquí es enseñar la palabra. Mi opinión, mi comentario vale 0. Menos 1, 0. No tiene ningún valor. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que enseña la palabra del Señor? Y aquí hay una frase. Aquí una frase donde dice, hecho semejante a los hombres. Fíjense bien lo que dice. Hecho semejante a los hombres. Esa es la última frase del versículo 7. Ahora la palabra hecho. Aquí en español la conocemos, pero en griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento, es la palabra genomai en griego, ¿no? Y esta palabra significa, escuche bien, significa convertirse un ingreso definido en el tiempo, un ingreso definido en el tiempo. Ahora, no es un estado permanente. En otra palabra, si estamos hablando que algo entró en un tiempo específico, un tiempo definido, un tiempo específico con un propósito específico. En el nacimiento de Jesucristo, que es lo que nosotros celebramos en la Navidad. Y sabemos que el día 25 de diciembre no es el cumpleaños de Jesús, pero es la fecha en cuanto la iglesia decidió de celebrar por todo el mundo el nacimiento del Dios encarnado, la encarnación de Dios que se hizo hombre con el propósito de rescatar la humanidad de sus pecados. Dios escogió en su tiempo, la Biblia dice, en la plenitud de su tiempo, había un tiempo determinado que Dios decía, ahora voy a enviar a mi Hijo a esta tierra. Esa es la palabra hecho. En español, en griego es genomai, que significa convertirse, un ingreso definido en el tiempo. Ahora, no es un estado permanente. Vino con un propósito en un tiempo, ¿verdad?, para cumplir una misión específicamente, pero no es su estado permanente.
Jesús se volvió hombre, pero no iba a ser estado permanente. Era solo, escúcheme, para un periodo de tiempo, un periodo en particular, ¿no? Y en la plenitud del tiempo, Él hizo una entrada definitiva al mundo como hombre. ¿Con qué propósito? Para salvar al hombre de sus pecados. El nombre que nosotros usamos es Emmanuel, Dios con nosotros. No es solamente que estamos celebrando la Navidad y ver un niño en un pesebre con tres sabios o tres magos, ¿ves? Otorgándole regalos. Y ahora nosotros celebramos con un arbolito, con lucecitas, y nos regalamos y nos otorgamos regalos unos a los otros. Ahora, yo no estoy en contra de nada de eso, pero escúcheme bien, el significado de la Navidad, otro aspecto importante es reconocer la humillación de Jesús, que Él tuvo que abandonar su trono, bajar aquí abajo, porque nosotros éramos y somos tan pecadores que no reconocemos la soberanía, la autoridad de Dios gobernar sobre nuestras vidas. Piensa esto conmigo, porque aquí abierta que Jesucristo no vino a la tierra como un príncipe o algún gran líder. No vino a recibir homenaje, y el servicio de los hombres. Eso no fue lo que pasó. Vino como más humilde de los hombres, como un siervo para servir ¿a quién? A los hombres, a nosotros que merecíamos absolutamente nada. Fue criado cruelmente. Si tú estudias la Biblia, la vida de Jesús, probablemente trabajando con su supuesto padre en su oficio, José, como carpintero, Toda su vida fue una vida de humillación, crueldad, pobreza y desgracia. No tenía donde apoyar la cabeza, vivía entre los por deseoseros, era un hombre de angustias y conocedor de dolor. Esa fue la vida de Jesús, humanamente hablando, aquí en la tierra. Y note bien que no aparecía con pompa exterior ni ninguna señal que lo distinguiera de los demás hombres. No. Esta fue la humillación de Dios, de su vida. Imagínense otra vez, Dios en el cielo, en su trono, y Él viene para rescatarnos, y no viene con un gran ejército, no viene con mucha pompa, no llega con mucha celebración, no, Él viene a vivir una vida humana. Imagínense que Dios tiene que bajar por la terquedad, la necedad nuestra, hablando de la humanidad. Y Él vive una vida de pobreza cruel aquí en la tierra. Esto, cuando nosotros estamos celebrando la Navidad, ¿qué es lo que estamos celebrando? Nota lo que dice la Biblia en San Lucas capítulo 22, por favor. Y en San Lucas capítulo 22 dice esto en versículo 27, dice, porque ¿cuál es mayor? Él dice, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es ese el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Estas son las palabras de Jesús. Dice en Juan capítulo 13, en el Evangelio de Juan capítulo 13, en versículos 4 y 5, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se le ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies. ¿De quién? Lavar los pies, wow, de los discípulos. Y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Dice en 2 Corintios, en capítulo 8, en versículo 9, escuche bien la palabra. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Wow. Siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.
Dice en Filipenses capítulo 2, regresamos al texto original, en Filipenses capítulo 2, en versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto es lo que estamos celebrando en la Navidad. Vamos a regresar a Filipenses capítulo 2 y nota el siguiente versículo 8. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, mira lo que dice el versículo 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Wow. Cristo se humilló. Y asimismo hasta el punto de la humillación completa, hasta el punto mismo de la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo es que el Dios va a hacer eso? Y lo hace para salvarnos, rescatarnos de tal amor que tiene por nosotros, que estaba dispuesto a morir por nosotros. Imagínense, lo máximo de la humillación es que Dios baja para ser crucificado por las manos de la humanidad con cual Él vino a rescatar. Note dos puntos significativos aquí que quiero compartir. Cuando dice, y estando en la condición de hombre, versículo 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira, primeramente, Jesucristo se humilló ante el Padre. Ante el Padre. Fue obediente a Dios el Padre. Fue la voluntad del Padre que Cristo viniera a la tierra y que muriera por los pecados de los hombres. Y Cristo lo hizo y obedeció a Dios el Padre. Ahora, escúcheme, a ver si puede captar el concepto aquí. Mira. Tú sabes que históricamente en el mundo, también dentro de la historia de las iglesias, siempre hablamos en términos así. Los judíos mataron a Jesús. O los romanos mataron a Jesús. O el pecado mató a Jesús. Ahora, es cierto que todo el mundo tuvo su parte en la matanza, ¿no? En el homicidio, en la crucifixión de Jesucristo. Eso es indiscutible. Pero lo que nos falla a comprender, ¿quién realmente mató a Jesús? El Padre. El Padre mandó al Hijo a la cruz con propósito de morirse específicamente por los pecados del hombre. Ahora, el pecado es la razón, ¿no? Porque se tuvo que aplacar la ira de Dios contra el pecado y hubo un precio para el pecado. Te recuerda que la Biblia nos dice a nosotros en Romanos en capítulo 6, dice en versículo 23, escuche bien, dice lo siguiente, dice que la paga del pecado es muerte. Para ser redimido y ser perdonado de nuestros pecados, siempre tuvo la necesidad de la muerte, de un sacrificio. ¿Para qué? Para aplacar, ¿no? Y satisfacer la santidad y la ira de Dios, un Dios santo, 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 en contra del pecado. Eso está bien claro. Y lo que la gente se lo olvida, que esta es toda la historia de la Navidad. No es la historia que nosotros lo hemos convertido y lo hemos cambiado, ¿no? Que es un pesebre lindo con 3 sabios ahí inclinados dando regalos y con las lucecitas y todo el mundo cantando. Pero estamos hablando de la entrada de Dios en la tierra en la forma de Jesucristo, el Hijo, y que el Padre lo manda a morir específicamente. Ese es el tema de la Navidad y la mayor parte de gente nunca piensan de ese tema en la Navidad, solamente en la Pascua. Es solamente en la Pascua lo piensan. Pero se olvide que el comienzo de todo esto es la Navidad. ¿Quién mató a Jesús? ¿Tus pecados? ¿Quién mató a Jesús? ¿Los romanos? ¿Quién mató a Jesús? ¿Los judíos? No, Dios lo mató por causa de nosotros, para rescatarnos.
Jesucristo, se humilló ante el Padre. Y Cristo lo hizo y Él obedeció al Padre, a Dios el Padre. Mira lo que dice. Juan capítulo 10. En Juan capítulo 10 dice esto en versículo 18. Juan capítulo 10, versículo 18 dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Últimamente, Cristo es el voluntario máximo. Él dice: yo voy. Yo pongo mi vida en la cruz por este pueblo. Yo pongo mi vida por el ser humano. Nadie me lo quita. Yo la doy y luego yo la voy a recoger y yo me levanto de nuevo. Y es exactamente lo que hizo. En Juan capítulo 10, versículo 18. Mira lo que dice en Juan capítulo 14, versículo 31. Juan capítulo 14, versículo 31 dice esto. Dice: más que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Él cumplió, fue obediente hasta la cruz. Réase conmigo. Te recuerdo lo que dice allá en Filipenses capítulo 2, donde él dice en versículo 8: y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nota lo que dice en Romanos capítulo 5, en versículo 19. Y en Romanos capítulo 5, versículo 19 dice esto: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 10, versículo 9. Hebreos capítulo 10, versículo 9. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Regresamos. Filipenses capítulo 2. Y él dice en Filipenses capítulo 2, en versículo 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira, la segunda cosa que nosotros reconocemos que es significativo aquí es que Jesús se humilló ante los hombres. ¡Wow! Que Dios se va a humillar delante de los pecadores, delante de aquellos que merecemos absolutamente nada, menos solamente, exclusivamente, totalmente, ¿qué? Completamente el infierno por nuestros pecados. En vez de eso, Él se humilla delante de nosotros a morir por nosotros. Voluntariamente, te puedes imaginar esto, voluntariamente permitió ¿qué? Permitió que los hombres lo mataran. No tenía por qué cargar con tal humillación y rebelión, pero lo hizo. Solo imagine lo que involucra la muerte de la cruz por un momento. Imagínese eso. Imagínese, madrecita. Imagínese, papecito. Que tú te humillas voluntariamente y permite que tus hijos te matan para rescatarlos. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Te puedes imaginar eso? Hay una tremenda historia verdadera que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto sucedió en Alemania. Y en Alemania hubo una señorita, ¿no? Una niña, ¿no? Que ella tenía 11 años de edad. 11 años. Y los soldados crueles de Alemania, ¿no? Los alemanes le dijeron: mate a sus padres y tú vivirás. Y ella no podía hacer eso. No podía hacer eso. Y dijo: yo prefiero morir con mis padres que matar a mis padres. Pero su mamá y su papá, sabiendo que de todo modo iban a morir, tuvieron la oportunidad, una sola oportunidad de rescatar la vida de su hija. ¿Cómo?
a permitirle a ella, a la hija, a matarlos a ellos para rescatar su vida. Y los padres se inclinaron delante de su hija. Hija, está bien, te amamos, hazlo y tú vivirás. Tú seguirás con tu vida. Tú vas a ser nuestro legado. Tú vas a hacer cosas grandes en este mundo. Y ellos le rogaron a la hija, y ella que no, y que por fin lograron en un momento de convencerla que este era la voluntad de Dios para ellos y que esto es lo que ellos querían para una vida mejor para ella. Y con la pistola, con la arma en la mano, ella disparó y mató a sus padres. Imagínese por un momento dar tu vida por tus hijos para poder rescatarlos a ellos. Y es exactamente, precisamente lo que hizo Dios con nosotros. Y esa muchacha terminó siendo una mujercita que rescató a miles y miles y miles y miles y miles de judíos de las manos de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que estaban matando a miles y millones de judíos simplemente por ser judíos. Imagínense, voluntariamente permitió que los hombres lo mataran. No tenía por qué cargar la tal humillación y rebelión, pero lo hizo. Solo imagine lo que involucra la muerte de la cruz. Cristo se humilló al morir. Cristo se humilló a salir del mundo, de una dimensión espiritual y eterno, para pasar al mundo físico y corruptible a fin de morir. Cristo se humilló a dejar al lado su gloria, su majestad eternas, y convertirse en un hombre con el propósito de morir. Cristo se humilló para sufrir rechazo, negación, maldición, abuso, arresto, tortura y asesinato en manos de hombres rebeldes que Él había originalmente creado para el gozo de la eternidad. Hombres rebeldes a los que vino a salvar. Cristo se humilló para tomar sobre sí todos los pecados de los hombres. Todo el pecado de los hombres y cargar con el peso del sufrimiento de todos ellos. Cristo se humilló para cargar el juicio y la sentencia y el castigo del pecado por cada hombre. Cristo se humilló para sufrir la horrible experiencia de que Dios el Padre le diera la espalda por 3 horas colgado en la oscuridad en la cruz. Cristo se humilló para sufrir la justicia y la ira terribles de Dios contra del pecado. Cristo se humilló para cargar eternamente con el dolor de sufrir por el pecado. Cristo es eterno, por lo tanto su mente y su muerte está siempre ante el rostro de Dios. Simplemente imagine, está más allá de nuestra comprensión. Pero la agonía eterna del Señor es un hecho debido a la naturaleza eterna de Dios. Mira, podríamos continuar tratando el tema, pero está claramente expuesto aquí en las Escrituras. Jesucristo no solo se humilló para convertirse en el siervo de los hombres, sino que se humilló a sí mismo para sufrir el grado máximo de la humillación, que su creación lo mata. Jesucristo se convirtió en pecado por los hombres y murió por los pecados de los hombres ante la justa ira de Dios. Y en un sentido, colgando allí
de la cruz. Cristo no era siquiera un hombre. Él era el pecado, la personificación misma del pecado. De alguna forma, Él abarcó todo el pecado del mundo y murió por los pecados de los hombres. Permíteme. Abre su Biblia allá en 2 Corintios capítulo 5. En 2 Corintios capítulo 5, mira lo que dice en versículo 21. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice esto, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En el libro de Gálatas, abre su Biblia en Gálatas capítulo 3. En Gálatas capítulo 3, mira lo que dice en versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Lo que dice en Hebreos capítulo 2 versículo 9. Hebreos capítulo 2 versículo 9 dice esto. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, ¿a causa de qué? Del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por nosotros. Lo que dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice esto. Dice que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mira lo que dice en 1 Pedro capítulo 3 versículo 18. En 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Piense conmigo. Recuerda el tema de este pasaje. El hecho de que debemos dejar que la humildad de Jesucristo fluye, y a través de nosotros también. Debemos ser humildes, andar en humildad ante cada uno de nosotros, llegar al extremo de la humildad, incluso si significa humillación ante el otro. ¿Por qué? Porque para que la iglesia pueda ser unificada. La unidad debe prevalecer entre nosotros. Debemos vivir y respirar unidad. No debe haber discordia en la iglesia de Dios, ni divisiones, ni celos, ni verdad negativa, ni quejas, ni ambición personal, ni degradación de otros, ni murmuración, ni búsqueda propia, ni aires de superioridad, ni críticas, ni perjuicios. Pero escuche, la única forma en que podemos llegar a conocer una unidad de este tipo es dejar que la mente de Cristo cautive nuestra mente. Debemos estudiar, pensar y aprender la humildad de Cristo. Debemos dejar que su humildad fluya en y a través de ¿quién? De nosotros. Note otra vez, regrese conmigo en Filipenses. Y en Filipenses capítulo 2, comenzamos hoy día hablando de versículos 5 al 11. Vamos a retroceder hasta versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 5. Y escuche estas palabras. Dice, no hagáis por contienda. Dice, o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, vamos a rezar aquí en este mismo libro, en Filipenses capítulo 2.
Ahora, note conmigo, vamos a leer versículo 9 hasta el 11. Versículo 9 hasta el 11. Te recuerda que vamos expositivamente, versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra para comprender, ¿ves? Para comprender los detalles de lo que dice la palabra, para poder vivir esa palabra en una forma que seamos un reflejo verdadero del Señor Jesucristo, siendo sal y luz aquí en la tierra. Regresemos a Filipenses capítulo 2 y en los últimos 3 versículos 9, 10 y 11. Leemos, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El último versículo 11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mira, Cristo al fin es recompensado. Dios lo exaltó altamente. Cristo se había humillado en obediencia a Dios el Padre, y puesto que Él fue fiel a ser humilde, Dios lo recompensó exaltándolo de modo superlativo. Dios lo recompensó. Y mira, y este es el tema que estamos hablando. El tema está bien expuesto. Dios recompensará y exaltará a cualquier creyente que camine con un camino con Cristo, humildemente ante Él y los hombres. Ahora, note unas cosas aquí, y advierte de qué manera también, de qué manera suma fue exaltado y recompensado a Cristo. Primeramente, Dios ha honrado mucho a Cristo. El Padre Celestial ahora honra a su Hijo. Lo ha exaltado a lo sumo. Dios le ha dado a Cristo un nombre que es sobre todo nombre. Esto es lo que estamos leyendo aquí en Filipenses en capítulo 2, en versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora mismo, el nombre de Jesucristo es maldecido en todo el mundo. De hecho, con cada tic-tac del reloj, se maldice el nombre de Jesucristo miles de veces en boca de miles de personas en todo el mundo. Pero advierta, no todos maldicen su nombre. Algunos de nosotros amamos su nombre. Para nosotros su nombre es el nombre más glorioso jamás pronunciado por la voz humana, puesto que su nombre es el nombre que perdona nuestros pecados. La Biblia dice en San Lucas capítulo 24, versículo 47, dice lo siguiente: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El nombre que nos brinda acceso ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Dice la Biblia en Juan capítulo 16, versículo 23, 24. Juan capítulo 16, 23, 24 dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. La segunda cosa que nosotros tenemos que reconocer de qué manera fue exaltado y recompensado Cristo. La segunda cosa es que Dios le ha dado a Cristo poder y autoridad supremos. Poder y autoridad supremos. Dios ha determinado que toda rodilla se postre ante Cristo, las rodillas de todo aquel que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Miren lo que dice en versículo 10, en Filipenses capítulo 2, versículo 10. Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Nada queda excepto nada o nadie.
Llegaría el día en que toda la criatura de todos los mundos y dimensiones del ser se postrarán de rodillas en sometimiento al Señor Jesucristo. Mira lo que dice en Efesios capítulo 1 en versículo 22. En Efesios capítulo 1 versículo 22. Escuche la palabra. Dice, y sometió todas las cosas bajo ¿qué? Sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Mira lo que dice en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 22. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 22 dice esto. Y dice, mire, dice, quien habiendo subido al cielo está en el diestre de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. También dice en el libro de Isaías, el profeta Isaías. Dice lo siguiente en Isaías capítulo 45. Abre su Biblia ya, abre sus Biblias en Isaías capítulo 45. Y mira lo que dice en versículos 22 y 23. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¡Wow! También Dios le ha dado a Cristo una adoración suprema, una adoración absolutamente suprema. Regrese conmigo. Te recuerdo lo que dice ya en Filipenses capítulo 2 versículo 11. Y en Filipenses capítulo 2 versículo 11 dice esto, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Mira, Dios le ha dado a Cristo una adoración suprema. Dios se encargará de que toda criatura confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Mira, toda nación, lengua y idioma, toda persona, mente y cuerpo, toda raza, todo color y toda forma de ser humano, toda creencia, credo y religión, todo hombre, mujer y niño, todo rey, dirigente y autoridad, todo trabajador profesional y obrero, todos le van a dar honra y gloria. Cada lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Toda rodilla se postrará y toda lengua confesará que Jesucristo es exactamente quien proclamó a ser el Hijo de Dios viviente. Toda criatura lo adorará como Señor, el Señor Dios del universo. Esto es lo que estamos celebrando en la Navidad. Esto es precisamente, recuerdo lo que dice ya en Romanos capítulo 14. Y en Romanos capítulo 14, note lo que dice en versículo 11. En Romanos capítulo 14, en versículo 11. Dice esto, porque escrito está, dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Qué es lo que estamos celebrando en la Navidad? Precisamente esto. Mira lo que dice en el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5 dice esto en versículo 12. Apocalipsis 5:12 dice, ¿qué decían a gran voz? El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. También dice en este mismo libro, Apocalipsis capítulo 15, versículo 4, dice, ¿quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Piense conmigo. La cuestión es clara. Dios exaltará al hombre que se humille y trabaje para la unidad de la iglesia. Tú y yo somos llamados para eso.
porque la iglesia la Biblia dice que es la novia de Dios. Y que Él regresa a recoger su novia. Él viene a recogerla. Y eso es lo que nosotros estamos celebrando cada año en esta época navideña. Lo que hizo Dios por nosotros. Y no se nos olvida a nosotros que Él regresa por nosotros. En el libro de Mateo dice esto en capítulo 18, en versículo 4. En Mateo capítulo 18, versículo 4 dice: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. También nos dice en San Lucas capítulo 14, versículo 10. Dice esto. Dice: más cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sienten contigo a la mesa. Mira lo que dice San Lucas capítulo 22, versículo 26. Dice: más no así vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros con el más joven, el que dirige como el que sirve. También dice en Santiago capítulo 4, versículo 6, dice esto: pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. También la Biblia nos dice en 1 Pedro capítulo 5. En 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 y 6. Nota lo que dice. Él dice: igualmente jóvenes. Por esto dice Dios, dice: igualmente estar sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Él dice: porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. También nos dice a nosotros en Proverbios capítulo 29, versículo 23. Mira lo que dice. Dice: la soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu se sustenta la honra. El profeta Isaías nos dice esto en capítulo 57. Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Dice: y cuyo nombre es el santo, y habitó en la altura, en la santidad, que con quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. También nos dice en Isaías capítulo 66, en versículo 2. Isaías capítulo 66, versículo 2. Dice: mi mano hizo todas estas cosas. Wow. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. También dice en Miqueas. En Miqueas capítulo 6, versículo 8. En Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice: oh hombre, wow, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide a Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte antes de tu Dios. Wow. Él dice en versículo 11: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Es el Señor. Es interesante que esa palabra Señor en griego es la palabra kurios, y significa amo, significa propietario. Jesús fue llamado el Señor desde el principio mismo de su ministerio. Eso está bien claro. La palabra, incluso también, incluso que Jesús también aceptó el título, dice el número que Señor. Incluso él mismo se llamó Señor. La palabra ha generado poco respeto a lo largo de la historia, ¿no?
durante el Imperio Romano, ¿no? Se convirtió en un título oficial de los emperadores romanos. También era un título, escuchen bien, también era un título, ¿no? Que se le daba a los dioses. El título hebreo Adonai se traduce también como Señor, al igual que Jehová. Ambos títulos, Adonai y Jehová, son traducidos como Señor. Jesús mismo llamó a Dios el Padre Señor, pero el título se le da con mayor frecuencia a Jesús en las Escrituras. No caben dudas de que Jesús es reconocido como Señor, al ser idéntico a Jehová y Adonai del Antiguo Testamento. Y cuando Jesús es llamado Señor, significa que Él es el amo y el propietario de esta tierra que Él creó y de nosotros también. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único Dios verdadero. Él es Jehová Adonai, Dios mismo. Esto es lo que nosotros estamos celebrando en estas Navidades, en cuanto tú y yo nos encontramos. Y si nosotros regresamos aquí, Cristo, dice aquí, la palabra habla de Cristo aquí en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la obediencia de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, por lo cual lo sumo y le dio un nombre, lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y también en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Pregunta, en estas Navidades, en este gran día que estamos esperando para acercarse con nosotros, ¿qué es lo que estamos celebrando? ¿Por qué lo estamos celebrando? ¿No estamos jactando de que mira lo que yo puedo hacer por mi familia, mira lo que yo puedo proveer por mi familia, mira todos los regalos que yo puedo comprar para mi familia, y mostrar mi bondad, mi gracia y mi autosuficiencia? No. Cristo, Él es el Señor que debemos de servir. Vino y nos sirvió a nosotros. El Señor al que debemos de amar, vino y nos amó a nosotros. El Señor a que debemos de adorar, vino y nos adoró a nosotros. El Señor al que debemos atender, vino y nos atendió a nosotros. El Señor a que tenemos que ministrar, vino y nos ministró a nosotros. Al Señor que tenemos que buscar, vino y nos buscó a nosotros. Mira, que Jesucristo no era como Dios, que Jesucristo no logró simplemente un alto nivel de justicia cuando estuvo en la tierra. Él era la personificación misma de la justicia. Que Jesucristo no caminó simplemente de manera más perfecta de que como caminan otros hombres, sino que Él era la misma imagen, la esencia de la perfección. Que Jesucristo no se convirtió en Dios cuando estuvo en la tierra, había sido Dios durante toda la eternidad. Note conmigo, Jesucristo es igual a Dios. Y esa palabra igual, cuando Él lo dice aquí en versículo 6, en Filipenses capítulo 2, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Esa palabra igual es la palabra isa en griego y significa estar en una base de una igualdad con Dios, poseer todas las virtudes
virtudes y atributos de Dios mismo. Eso es lo que estamos celebrando. Cada vez que vemos esa escena de un arbolito con un pesebre por debajo y una criatura ahí y los sabios inclinándose ofreciendo los regalos. Esto es lo que estamos celebrando esta Navidad. Que era Dios, que era el Hijo de Dios, que tenía la naturaleza de Dios, que era uno con Dios, que estaba en pie de igual con Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Esto es lo que estamos celebrando nosotros esta Navidad. La eternidad y perfección. En gloria y majestuosidad. En dominio y en poder. Este es a quien tú y yo estamos doblando nuestras rodillas ante el gran sumo Señor, el que se humilló por nosotros. Esto es lo que significa la Navidad, la humillación máxima de Jesús. Que Dios me lo guarde, Dios me lo cuide y feliz Navidad.